Supercrack Estrella presenta Festival de la Bestia del año 1813. Durante los festivales de la bestia, suelen ocurrir cosas asombrosas por el mundo, como lo ocurrido con caso del El Niño Viejo de Durango. Un misterio del 1813. El Niño Viejo de Durango. Un misterio del 1813. En 1813 la ciudad de Santiago Papasquiaro en Durango vio nacer al apodado Niño Viejo, un bebé de apenas 4 días de nacido que sorprendió a una comunidad entera al hablar y expresarse como si de un adulto se tratara. De acuerdo con la leyenda, fue su hermana mayor de 7 años quien se percató de que su pequeño hermano podía hablar, esto después de que se pusiera a mecer su cuna para hacerlo dormir. Sin embargo, pese a las buenas intenciones de la menor, el recién nacido la detuvo y le dijo: "No des tan recio a la cuna porque me duele la cabeza". Asustada por las palabras que acababa de escuchar, la niña fue a donde su madre y le platicó lo ocurrido, situación que en un inicio no fue creíble para la progenitora de ambos involucrados. Acto seguido, la mujer se dirigió hasta la cuna del bebé para mostrarle a su otra hija que todo era producto de su imaginación, cuando de pronto, este la miró y mencionó nuevamente: "No des tan recio a la cuna porque me duele la cabeza". Confundida e impactada por lo ocurrido, la madre decidió llamar a un sacerdote para pedirle ayuda, mismo que al llegar también recibió unas palabras de la criatura: "Señor cura, me duele la cabeza, no mezca la cuna, ni tampoco que la mezca el alcalde ni nadie". La historia rápidamente llegó a oídos de todos los habitantes de Santiago Papasquiaro, tanto que el mismo presidente del municipio pidió que el bebé fuera investigado y expulsado de su vivienda para descubrir si se trataba de un engaño. ¿Qué pasó con el niño viejo? Al confirmar que los rumores eran ciertos, el pequeño fue señalado como un ser maligno que debía morir de inmediato, por lo que al escuchar que planeaban degollarlo, el niño viejo hizo una última confesión que causó mayor miedo entre los presentes. "Degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, y no será mucho que conmigo hagan lo mismo", expresó. Tras ello, se dice que el menor terminó siendo asesinado por las autoridades, debido a que se le consideró como un personaje paranormal, aunque a la fecha hay quienes aseguran que se trató de un caso de reencarnación. Semana Santa de 1813 en Plasencia, recién concluida la Guerra de la Independencia contra los franceses, la ciudad aún contaba con la presencia de una división portuguesa y el ejército británico dirigido por el general Wellington. El lord inglés, a pesar de ser protestante, y haciendo gala de su educación y saber estar, participó en los sagrados oficios católicos de la ciudad. Cuentan que llegó a ocupar la segunda silla del coro, al lado mismo del deán, y que siguió los oficios divinos con la mayor devoción y compostura, leyendo incluso en una semanilla en castellano. Pero la estancia del general inglés se vio turbada por un desagradable hecho que fue achacado a las tropas inglesas. La historia que hoy relatamos se supo posteriormente, concretamente en 1845, cuando el religioso fray Pedro Pérez de Madrid la conoció a través de una confesión y la hizo pública. Cuentan que estando celebrándose en la capital del Jerte la Pasión de Cristo y encontrándose presente en tal festividad el general Wellington, 2 soldados de ejército británico, motivados posiblemente por la rivalidad religiosa entre católicos y protestantes, profanaron uno de los cálices placentinos usados en la liturgia para consagrar el vino de la misa. Los hechos acaecieron concretamente el 5 de mayo de 1813, parecían tenerlo todo pensado. Estos 2 soldados entraron en la iglesia de San Esteban y permanecieron ocultos en la tribuna de la parroquia, esperando a que cayese la noche y cerrasen el templo. Una vez cerradas las puertas de la parroquia, salieron de su escondite con toda la parsimonia del mundo y, acercándose al altar mayor, forzaron la puerta del sagrario, sustrayendo el santísimo copón para posteriormente volver a ocultarse y esperar pacientemente a que el sacristán volviera a abrir el templo. Las puertas de la iglesia las volvieron a abrir en torno a las 4:30 de la mañana, momento que aprovecharon para huir sin ser vistos entre la oscuridad de la noche. En su huida tomaron dirección a la plazuela de la catedral, pero comenzaron a cruzarse con algunos arrieros que, junto a sus mulos, comenzaban su jornada laboral y empezaron a ponerse nerviosos. La paranoia de que los iban a descubrir se apoderó de ellos. Presa del pánico, los soldados no sabían hacia dónde dirigirse, y menos qué hacer con el copón. Finalmente optaron por salir de la ciudad por el postigo de Santa María, llegaron al conocido como Cercado de San Marcos, junto a la iglesia de San Juan Bautista. Encontrándose solos en aquel arrabal, decidieron cavar un profundo hoyo y enterrar el cáliz, pensando que estando sepultado no existirían pruebas contra ellos.
Pero aquella misma mañana al amanecer, unas 3 horas más tarde, un labrador araba con sus bueyes dichas tierras, cuando el labriego notó como los bueyes se quedaron clavados delante de un pedazo de tierra que parecía haber sido removida, por más que intentó que los animales se pusieran en movimiento no lo logró, por lo que decidió cavar en aquella tierra removida y se encontró el cáliz con las sagradas formas enterrado. Sorprendido por tal hallazgo corrió a informar a las autoridades eclesiásticas, que identificaron el copón como el de la parroquia de San Esteban y fue trasladado en procesión hasta la catedral. Como consecuencia de tal hecho que fue considerado milagroso, se fundó en la parroquia de San Esteban una hermandad que celebraba anualmente tal acontecimiento. De igual manera y para recordarlo, se colocó una cruz y se cercó su alrededor como señal perpetua. Hasta no hace mucho tiempo se conservaban la cruz y el cercado en una de las huertas próximas a la iglesia de San Juan Bautista, pero fue destruido para edificar el actual barrio del mismo nombre. El primer escudo de la República de Chile, 1813, presenta una estrella solitaria de 5 puntas con la inscripción en latín Post Tembras Lux, que se traduce como después de la oscuridad, la luz. Debajo de la pareja de guerreros mapuche, hombre y mujer, se lee Aut Concilio Autense, que significa por el consejo o por la espada, reflejando la resistencia del pueblo mapuche contra el dominio colonialista español, inspirando así a la naciente República de Chile. Este dato es muy curioso teniendo en cuenta que ese mismo se celebró el Festival de la Bestia el mismo año donde Satanás hace acto de presencia en 28 años. Ya sabemos el significado de la estrella solitaria de 5 puntas. Una carta al presidente Jefferson pudo ser la primera visita ovni registrada en la historia. El expresidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson puede haber recibido la primera observación escrita registrada de un ovni, según una carta de 1813. Un tabernero de Portsmouth, Virginia, y un amigo de Baltimore creen que vieron un ovni en el cielo. Los dos hombres, el camarero Edward Dansford y John Clarke de Baltimore, describen en su carta al presidente Jefferson cómo vieron un objeto parecido a un meteorito en el cielo. Sin embargo, este objeto en el cielo comenzó a cambiar de forma, primero tomando la forma de una tortuga que también parecía estar muy agitada y frecuentemente oscurecida por un humo similar. El ovni aparentemente asumió la forma de un esqueleto humano que ascendió y descendió rápidamente, según el correo que se reimprimió en 2010 en The Papers of Thomas Jefferson. Serie Jubilación. La carta dice: nosotros, los suscriptores, le rogamos encarecidamente que nos dé su opinión sobre el siguiente fenómeno extraordinario. Vimos en el sur una bola de fuego tan grande como el sol en Meridian, la cual fue frecuentemente oscurecida en el espacio de 10 minutos por un humo emitido por su propio cuerpo, pero finalmente retuvo su brillo y forma durante ese periodo, pero con aparente agitación. Asumió entonces la forma de una tortuga que también parecía estar muy agitada y frecuentemente oscurecida por un humo similar. Entonces asumió la forma de un esqueleto humano que era frecuentemente oscurecido por un humo similar y con la misma frecuencia descendía y ascendía. Luego asumió la forma de un Highlander escocés vestido para la batalla y extremadamente agitado, y finalmente pasó al oeste y desapareció en su propio humo. No está claro si el presidente Jefferson respondió alguna vez, pero según el sitio web Monticello, es quizás la primera observación registrada de un ovni. Legendario poeta inglés Lord Byron, 1788-1824, escribió o poema épico de Giaour, 1813, onde presenta a combinación de horror e luxuria que sente o vampiro e o concepto de que pode transmitir a súa maldición aos vivos. El misterio de las primeras monedas patrias. Durante una de las ocupaciones patriotas de la Villa Imperial de Potosí en el año 1813, se acuñaron las primeras monedas independientes de nuestro territorio. En el año 1813, las fuerzas patriotas al mando del Gral Manuel Belgrano ingresaron nuevamente en la Villa Imperial del Potosí luego de las relevantes victorias en Tucumán y Salta. Este notable hecho fue en coincidencia con la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas, conocida como la Asamblea del año 13, que rápidamente con ley del 13 de abril de ese mismo año ordenó al Gral Belgrano que disponga los medios para poner en funciones la Casa de Moneda, que había sido saqueada por Goyeneche en su retirada, y acuñe moneda con los nuevos símbolos patrios. El misterio en cuestión subyace en las labraciones en metal aurífero, dado que la ley ordenaba la acuñación de monedas de 8, 4 y 2 y un escudo. Estas monedas son extremadamente raras, debido a que la disponibilidad de oro era muy limitada, por lo que se acuñaron en cantidades muy bajas y casi de manera simbólica. Se conocen en la actualidad poco más de una decena de piezas de 8 escudos, unas pocas de un escudo y una sola pieza de 2 escudos.
Esta moneda única fue donada recientemente por el coleccionista privado Héctor Carlos Hanson al Museo del Banco Central, donde además se pueden apreciar el resto de las denominaciones acuñadas en todos los metales. O casi. Porque al día de hoy no se conoce ninguna pieza de 4 escudos de 1813. Se presume según documentación de la época que la denominación se acuñó, aunque en una cantidad desconocida, pero al parecer ningún ejemplar ha sobrevivido a nuestros días. Por ello, existen quienes presumen que quizás nunca se materializó. ¿Aparecerá? En 1813 nacen seres que parecen sobrenaturales como el ejemplo del bebé que hablaba, pero tenemos otro caso. Émilie Saget nació en 1813 en la ciudad francesa de Dijon. ¿O eso se cree? Pues de ella sabemos prácticamente nada. Esta mujer ha entrado en los anales de lo misterioso porque en 1845, cuando era profesora de francés en un internado en Letonia, tenía asustados a sus alumnos. ¿La razón? Por su capacidad de estar en 2 sitios al mismo tiempo, la bilocación. Conocemos su historia gracias a 3 autores interesados en lo paranormal: el congresista estadounidense Robert Dale Owen, el astrónomo francés Camille Flammarion y el parapsicólogo ruso Alexandre Aksakov. Todo tuvo lugar en el internado de Neuelke, situado a pocos kilómetros de la localidad de Volmar, hoy Valmiera, en Livonia, en la actual Letonia. En 1845 este internado para hijas de la aristocracia livonia estaba dirigido por un tal señor Butch y acogía a 42 jóvenes, entre las que se encontraba Julie, no se sabe si de 13 o 18 años, segunda hija del barón de Guldenstube. Al ser un internado de alcurnia, a las alumnas se las enseñaba francés, y para eso Butch había contratado a una profesora francesa de 32 años, Émilie Saget. Era una mujer rubia, un poco más alta que la media, un poco tímida y nerviosa, pero de carácter dulce, amable y alegre. A las pocas semanas de su llegada empezaron a escucharse unos peculiares rumores. 2 estudiantes la habían visto a la vez en 2 lugares diferentes. Eso fue solo el principio. Un día, cuando Émilie Saget estaba dando clase a 13 estudiantes, entre las que estaba Julie, las jóvenes vieron de repente a 2 profesoras idénticas enseñando en la pizarra. Un poco más tarde otra de las alumnas, Antoinette de Warangel, también vio a la profesora desdoblarse mientras le cosía el vestido. Esta duplicación fantasmal fue continua a lo largo de los meses. En ocasiones aparecía una copia idéntica a la profesora, pero en otras, no. El momento álgido sucedió cuando las 42 estudiantes estaban reunidas en el aula. A través de las ventanas pudieron ver a Émilie Saget caminando por el jardín recogiendo flores. No había nadie con ellas y, de repente, vieron a Émilie sentada en la silla de la profesora. Mientras tanto, la verdadera Émilie, todavía en el jardín, empezó a moverse de manera lenta, pesada, como si se estuviera quedando dormida. En ese momento, 2 alumnas se acercaron a la doble y la tocaron. Era como si estuviera hecha de muselina. Entonces el doble fantasmal se desvaneció y Émilie volvió a moverse a un ritmo más normal. Estos fenómenos sucedieron durante 18 meses, entre 1845 y 1846. Los padres comenzaron a preocuparse por esos extraños sucesos que les narraban sus hijas. Después de 18 meses solo quedaban 12 estudiantes en el internado. Ante semejante debacle, Butch decidió rescindir el contrato de Émilie. Al enterarse la profesora, que estaba conversando con Julie, suspiró con pena. «Ay. Ya es la 19ª vez, es muy duro de soportar». Le comentó a Julie que desde el inicio de su carrera a los 16 años, ya había sido despedida de otros 18 colegios por las mismas razones. Después de dejar Neuelke, Émilie Saget se fue a vivir a casa de una cuñada que tenía varios niños pequeños a los que cuidar. Estos rápidamente descubrieron sus peculiaridades y decían ver a menudo a sus 2 tías Émilie. Más tarde, marchó a Rusia y fue entonces cuando Julie de Guldenstube perdió todo contacto con ella. Ya no se volvió a saber más de Émilie. Fue en el verano de 1813, cuando los soldados españoles, bajo el mando del general Esposimina, sitiaron la fortaleza impidiendo que los franceses pudieran recibir alimentos. Finalmente, los de Napoleón, tras aguantar largos meses de gélido invierno y sin apenas víveres, se rindieron el 17 de febrero de 1814. Las tropas españolas les rindieron honores, les ofrecieron ropa y víveres y los escoltaron hasta la frontera, donde fueron intercambiados por españoles que habían sido hechos prisioneros por Francia.
Esa espectacular ciudadela de Jaca, Castillo de San Pedro según su nombre oficial, lo tiene todo para transportarnos en el tiempo. Un foso inexpugnable habitado por hermosos ciervos que pastan libremente entre sus muros. Un puente levadizo cuyas poleas y cadenas nos trasladan a épocas pasadas. Un impresionante patio de armas testigo de luchas, rendiciones y hechos históricos. Troneras habitadas por silenciosos cañones, polvorín, baluartes, camino de ronda donde casi se pueden escuchar los pasos de los soldados montando guardia, túneles que parecen llevar a misteriosos y secretos lugares, zona de acuartelamiento, una bellísima capilla de San Pedro y Portener, tiene incluso fantasmas. Son muchos los militares y trabajadores del recinto los que aseguran que en una de sus galerías han podido ver al asomao, la silueta de un hombre que, con las manos apoyadas en la cristalera, mira fijamente hacia el patio. Algunos dicen que esa figura fantasmagórica se corresponde con Don Juan de Velasco que, tras haber luchado en Flandes, fue el primer maestre de campo de la fortaleza y cuyo sepulcro fue descubierto hace unos años en la capilla del recinto. En fin amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.